Buenos días. Buenos días, Alma, ¿cómo estás? Bien, Buenos días, pues amigas, amigos. hoy estamos juntas aquí desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza y Nayeli, siempre me encanta cuando podemos compartir juntas Sí, a lo mí que también. hemos caminado casi 10 meses en los atributos de Dios y no nos cansamos, ¿verdad? No, no. Delante de cámara y fuera de cámara, ¿verdad? De lo que Sí. hemos vislumbrado, sentido y palpado de Dios. Realmente ha sido un estudio que entiendo que todos han ayudado a nuestra caminar con el Señor, pero nos da como confianza, seguridad, nos da perspectiva de en dónde estamos realmente colocadas en la familia de Dios y en nuestro diario caminar nos permite tener como una seguridad más plena de estar en la luz con el Señor, en su palabra, como conceptos que constantemente hablamos, pero que cómo lo vivimos, ¿no? Sí. Y nos damos cuenta que conocíamos al Señor de nombre, ¿no? Pero no de hechos. Sí. Como me acordé cuando el faraón le contesta a Moisés, ¿y quién es el Señor para que Ujú, yo tenga que obedecerle, ¿no? ujú. Y hemos visto quién es el Él, Señor. él es, él es el Señor y Y bueno, ahí a veces también pensamos, ¿no? Leía algunos libros la semana pasada para preparar esto, que era como un Dios diferente, el del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Ujú. y no Y es te das cuenta cierto, que no. es el mismo exactamente, el Shaddai, Sí, y te decía sí, algo, ¿no? Yo el fin de semana, el sí. Todopoderoso, el Shaddai, y ahora y la semana pasada que veíamos en el sufrimiento, Sí, cómo Dios se manifiesta, porque ahí es en las pruebas y en los momentos difíciles donde también experimentamos a Dios, ya sea para sentirnos derrotados y alejados de Él y fuera de su mano, o al revés, ¿no? Acercarnos, buscarlo y contemplar su rostro en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia. sí, establecidas en su consejo, ¿no? Lo vas Ujú, conociendo más al Señor y te das cuenta que lo más hermoso es que tu corazón esté establecido en el consejo de Él. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo cómo es Él, ¿no? Es un Dios. Todo lo que hemos visto, poderoso, ujú. omnipresente, omnisciente, misericordioso, sabio, justo. Entonces, ¿cómo no te vas a enamorar y cómo no vas a creer en ese Dios? Bueno, amigas, aquí estamos ya arrancando. Como se da cuenta, nosotros tenemos ya mucho diálogo aquí. Ay, sí, y luego con Y, nuestro cafecito, y vamos, sí, aquí la está. plática, ¿verdad? Y vamos a iniciar, ¿verdad? Y si te has dado cuenta, Nayeli, cada vez que terminamos un atributo y una sección, el manual, ¿verdad? Este estudio que el pastor Washer nos permite hoy conocer y caminar en él, nos lleva a un punto que es nuestra respuesta. Y nuestra Así es. respuesta, ¿qué? Nuestra respuesta a su omnipotencia, omnisciencia, a su sabiduría, a su justicia, a su santidad. Y hoy nos toca a su soberanía. Y no podría ser de otra manera. Y también pensaba eso. Claro que nos lleva en este día a la reflexión. Porque si yo hoy ya conozco de su soberanía, o sea, ¿qué me toca a mí? O sea, ¿cómo respondo? Porque no es nada más como yo soy Dios, aquí estoy, soy soberano, ¿verdad? Y nosotros, ah, ok, Sí, nada más, ¿no? O sea, así no, es. hay una respuesta y es ese conquistar de nuestro corazón, de nuestras acciones, nuestras Exactamente. decisiones, de nuestra voluntad, ¿verdad? Rendida ahora a Él, de cómo voy a responder a este Dios soberano. Así es, sí. Yo creo que eso que acabas de comentar es muy importante, Alma. ¿Qué espera Dios de nosotras o de nosotros a través de que conozcamos que Él es soberano, ¿no? ¿Qué esperaba, por ejemplo, a través del faraón? Que Sí, faraón participara o sea, les dijo, envía, o sea, participa de mi voluntad, de mi poder, de mi soberanía. Te hago parte, pero ¿qué hacemos? Rechazamos, claro. ¿no? Y entonces es lo que hoy vamos a hablar, de la respuesta de Dios a su soberanía. Y pues vamos a iniciar de la mejor manera como siempre lo hacemos, ¿verdad? Poniendo este tiempo en manos del Señor. Y bueno, Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque tú nos muestras a través de tus atributos, a través de tus perfecciones,
que eres un Dios totalmente diferente a todo lo que nuestra mente tan pequeña, tan finita puede comprender. Eres un Dios que se acerca a nosotros y que llegas a nuestra vida dándote y revelándote de maneras tan perfectas y tan evidentes en la naturaleza, en este mundo creado por ti, a través principalmente de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y de tu palabra. Gracias, Dios, gracias porque te place revelarte a nuestras vidas, a nuestras mentes y esta mañana a nuestros corazones, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues amigas, hablando ya, ahora sí entrando en materia, Nayeli, Dios es nuestro soberano, Señor y Rey de la creación. Él gobierna sobre todas las criaturas, es lo que hemos estado caminando estas últimas 2 semanas. Él gobierna sobre todas las criaturas, las acciones, las cosas, desde la menor hasta la mayor, ¿verdad? No hay nada que esté fuera de Él. Él es libre de hacer absolutamente todo lo que a Él le place, conforme a su voluntad y para darle gloria y beneplácito. Ningún poder de los cielos o en la tierra puede estorbar lo que Él ha determinado. Entonces, Nayeli, una vez que nosotros vimos todo esto, ¿cuál debería de ser la respuesta del hombre hacia un Dios así? Reverencia y obediencia. Reverenciar a ese Dios tan grande, tan único, tan majestuoso, tan independiente, poderoso, que no le pide permiso a nadie. O sea, cómo te das cuenta, Alma, cómo a veces podías tener reverencia a otras personas y a Dios no. Sí. No sé si te ha llegado ahora que estamos estudiando, me he dado cuenta cómo es posible que a veces le tenía más reverencia a las personas que a Dios. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos su poder, su soberanía, su magnificencia, nos lleva a eso, ¿no? Decir, Señor, quiero obedecerte. Quiero obedecerte porque quiero estar en buenos términos contigo, pero no solo eso. En esa obediencia, mi corazón quiere reverenciarte, quiere adorarte, o sea, quiere llegar a ese punto de decir, si en la obediencia, caminando en ese proceso de obediencia, yo puedo mostrar que realmente estoy delante de un Dios que quiero reverenciar, que quiero entregar mi corazón. Y son palabras que muchas veces usamos, amigas, en cuanto a obediencia, reverencia, adoración. Pero ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de eso. Y para ello me gustaría que viéramos en el Salmo 47:2. Y como siempre te animo, amiga, ten tu Biblia y busca a la par que nosotros esta cita, Salmo 47:2. Y bueno, de ser posible, subraya esas cosas que el Señor llama a tu atención esta mañana. Dice, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Entonces, el Señor Altísimo es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Y fíjate, aquí está hablando de 3 conceptos. El primero es Señor, el segundo Altísimo y el otro es Rey grande. 3 títulos solamente en esta porción, y cualquiera de ellos por sí mismo debería de ser suficiente para llenarnos de una profunda reverencia. ¿Y reverencia qué es, amigas? Reverencia es digno de ser temido, de ese temor, de ese sobrecogimiento y de esa reverencia de decir verdad. O sea, no hay nada más grande que tú. Claro. O sea, yo puedo reconocer delante de mi Dios que tú, Señor, mereces mi temor. Pero exacto, ahorita vamos a ver en qué sentido también ese temor, ese sobrecogimiento y esa manera reverencial de buscarlo, ¿no? Sí, y cómo vemos que Dios no tiene rival, ¿no? Sin rival sí, alguno, en majestad, sin límite de poder, sin nada que le pueda afectar. Sí, voy a buscar otra cita, Naye, que es Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Y en el versículo 6 y 7 dice acá. Dice,
Jeremías 10, versos 6 y 7 dice, no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, ¿verdad? No hay nadie como Él. Y el llamado a dar a Dios ese temor está inserto en estas tres grandes verdades. Uno, la grandeza de su poderío, la grandeza de su soberanía y la grandeza de su sabiduría. O sea, vemos cómo los otros atributos también, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Se van entremezclando. O sea, Dios no puede faltar a ninguno de sus atributos, sino que al mismo tiempo se van manifestando su poder, su soberanía y su sabiduría. Y así es como dice, no hay nadie como Dios. Y termina con una repetición de esa misma declaración, nadie es como Él. Y a la luz de quién es Dios, la única respuesta lógica es darle reverencia a Él. Así es, Alma, porque ahorita que estás comentando eso, pues escuché una vez a alguien que dijo, quien no tiene control de todo no tiene control de nada. Entonces no tenemos, nosotras como seres simples, seres humanos, no tenemos control absolutamente de nada. Pero Él tiene el control absoluto de todo, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en la majestad que Él representa, en su poderío, en su sabiduría. ¿Quién como Él? ¿Quién como Dios? Pero hasta que conocemos realmente el corazón de Dios, el carácter de Dios, es cuando te das cuenta de lo que me estaba perdiendo, ¿no? De vivir en mis propias fuerzas, en mis miedos, en mis temores. Y de creer que tenemos el control, como dices tú, de absolutamente nada. Yo cada vez que en el transcurso del día, en cualquier momento, siempre digo, Señor, tú tienes planes para mí, me has dado vida hoy. Me has permitido respirar, aliento de vida, ¿verdad? Que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Y a veces somos tan soberbios, ¿no? Que como planeando cosas, y no porque no planeemos, amigas, porque claro que tenemos que planear, pero planeando delante de Dios, analizando nuestras vidas, agradeciéndole a Él, reconociendo, Señor, si tú me otorgas vida, ¿verdad? Si tú me das, haciendo planes, pero siempre buscando a Él y sabiendo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, como decías tú, el control de absolutamente nada. Hay una cita en Daniel, si recuerdan, nosotros revisamos la semana antepasada Daniel y toda esta parte del capítulo 2, 3 y 4, donde habla del rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 6, verso 25 al 27, va a haber aquí, se va a presentar otra escena, ¿verdad?, con alguien prominente también de Babilonia, en donde dice, si me ayudan ahí a leer, amigas, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto, de que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cómo ha de haber quedado impactado, verdad, este hombre, Darío, uno de los hombres más poderosos de aquella época, en un reino que tenía un gobierno impresionante, un imperio, y que al ver es como Daniel es rescatado del foso de los leones, no le queda más que decir, ¿verdad? No hay Dios más grande que Él. ¿Cómo ves, Mari? Sí, qué increíble cómo Dios utiliza en su soberanía precisamente a grandes personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, al faraón, a los emperadores, a Nabucodonosor, a Darío, a todas estas, pues, ¿te acuerdas, Alma, que el faraón era como Dios, ¿no? Sí, o sea, era el Dios, era el Dios de todos. Entonces, ver que hay un Dios más grande y cómo Dios
llega con el grande que está en ese momento, ¿no? Sí. Pero ¿sabes otra cosa que me llama la atención, Alma? Cómo Dios a través de una persona que realmente le tiene reverencia y obediencia, muestra también su poder, ¿no? Porque si no fuera a través de Daniel, de Moisés, que realmente creyeron en ese Dios soberano, poderoso, y que fueron instrumentos de Dios, ¿no? O sea, y como dices, ¿no? Si tú, bueno, a mí, Daniel, la vida de Daniel, una vida sin concesiones, una vida que muestra su reverencia, su amor, su adoración a Dios, porque además abría la ventana para que, ¿te acuerdas de esa escena? Para que lo vieran, porque no me voy a avergonzar de mi Dios. ¿Y qué te dice eso a ti para tu vida, no, Alma? Para nosotras como madres, sobre todo como madres, esposas. Apuntalar a nuestros hijos también, ¿verdad? Que no tengan temor. Digo, ya es otro momento, es otra época. Hace 30 años decir que eras cristiana era, wow, eras como única, diferente, ¿verdad? Hoy veo que cada día están en más escuelas, en más lugares de trabajo, en el mundo. La gente puede decir en esta sociedad, ¿verdad? Somos creyentes, somos cristianos, ya no es tan diferente, ¿verdad? Sí. Pero Daniel, que finalmente tenía una posición, sí, dentro del reino de Darío, pero que era diferente. O sea, él era un pueblo pagano, está inserto, ¿verdad? Babilonia, en donde Darío era el rey pagano del imperio medo-persa, y cuando está pasando esta escena que nosotros estamos vislumbrando aquí, lo que lleva a Darío es a eso, llegar a reconocer que es el Dios de Israel, el Dios único, el Dios verdadero, y estaba tan impresionado por todo esto que he vivido que mostraba reverencia a ese Dios. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Sí. Y la gente nos observa, y la gente nos ve y ve cómo reverenciamos a Dios, cómo lo amamos y lo respetamos. Exacto, y que Dios está por encima de cualquier criatura y también por encima de cualquier situación, ¿no? O sea, no nomás de las personas, sino de las situaciones. Ahorita que comentas cómo respondemos o cómo lo reverenciamos, es también en las situaciones desagradables, cómo respondemos, ¿no? Cómo mostramos a ese Dios soberano, bueno. Claro, sí, a veces nos enfrascamos en batallas que realmente no tienen ningún sentido, y cada una de las circunstancias, amigas, que se nos presentan, son oportunidades para que mostremos a Dios. Y ahorita me está trayendo a memoria que en algún momento, en alguna situación, estaba pensando en algo, un ejemplo pequeño, ¿verdad? Pero cómo puede cambiar el rumbo de una historia. Cuando nosotros iniciamos con el negocio de uniformes, teníamos que hacer una falda que era muy difícil de hacer. Lleva muchos pastelones, hay que plancharla muy bien para que quede perfecta. Y era la primera vez que se hacía esa falda. Una señora había dejado un anticipo, pero no salía, bueno, no me salía. La costurera no le salía y ya había dado 2 vueltas la señora. ¿Te imaginarás que cuando fui a abrir la cortina estaba la señora ahí, la vi que estaba fúrica, muy enojada? Amigas, ella había dado tal vez 50, 80, 100 pesos de anticipo, y yo sabía en ese momento que yo no traía un peso, y dentro de la caja no había un peso. O sea, habíamos comprado la tela, estábamos arrancando un negocio, ¿va? Sí. Y no teníamos, y ella llega muy enojada y me dice, es la tercera vez que digo, de verdad me da tanta pena, le digo, no hemos logrado tener, no, bueno, ella me dijo, yo quiero en este momento mi dinero. Pero yo venía de un momento difícil, venía de ver a una amiga que estaba ya en etapa terminal de cáncer. Entonces, aparte todo esto, y dije, no puede ser, o sea, de cuando la vi, dije, yo vengo mal, la señora y el dinero, no sé cómo lo voy a resolver, señor. Y la única manera que entendí es que yo tenía que hablar con la verdad. Y en ese momento yo le dije, mira, yo sé que yo lo que te ofrezco es que hoy mismo, a más tarde mañana en la mañana, yo te lo llevo a la puerta de tu casa, a la falda. No, yo quiero mi dinero. Le digo, lo entiendo. Y le digo, yo quiero solo comentarte que vengo ahorita de un momento difícil, y esto se va a arreglar, esto tiene solución, pero hay cosas que no tienen solución. Y yo creo que ella me vio la cara y me dijo, ¿por qué dices que hay cosas que...? Digo, tengo una amiga y está en etapa terminal, y sus hijos, tiene 4 hijos pequeños, y ha sido difícil, y hay cosas que están fuera de nuestras manos y no podemos controlar, como una enfermedad, la muerte, pero esto de alguna manera hoy se va a solucionar.
Y ella me dijo, ¿has hablado con verdad? Dijo, ¿y sabes que yo puedo esperar? Tengo Wow. tengo otra falda. O sea, solo quería mi falda ya. Miren, Ay, qué amigas, hermoso. ella llegó a ser, llegué a tener una relación muy profunda con ella como clienta, no como amiga, pero sí como clienta, llegaba y platicaba y me comentaba su vida, yo hablaba un poco hablando de Dios y de lo que significaba para mí caminar con Dios. Fue una diferencia, ¿no? Y siempre, claro, nos da miedo a veces hablar con la verdad, pero el Señor quiere que de esa manera también lo reverenciemos, ¿no? Cuando nosotros estamos dispuestos a pasar esa barrera y decir, está bien, voy a decir, no voy a meterme en una mentira, porque Exacto. quiero protegerme, pero si yo quiero honrar a Dios, sé que Él me va a librar del foso de los leones, porque a mí estaba fúrica. Este, esa falda, cuando se logró hacer, no saben, creo que es de las cosas que más ganancia da a ese negocio. Ya no es nuestro negocio, pero es la falda porque le quedó perfecta la Wow. costurera. Es más, esa falda lleva un resorte que no lo trae la original. Y es para cuando las niñas bajan o suben de peso. La mujer dijo, esta falda es mucho mejor que lo que venden en otras partes. Entonces Dios Porque cómo bendice y nació, lo ¿no? hace, Esa, ¿no? ajá, de la verdad, de hablar con verdad. Y son cosas sencillas, pero a veces en esas pequeñas cosas sencillas nos metemos y lo he visto así, porque claro que mi carne dice, uy, no quiero enfrentar esto, puedo darle la vuelta por otro lado, ¿verdad? Puedo Sí, solucionarlo por otra salida fácil. Y a veces esta salida implica verte muy vulnerable, como pensando, ¿verdad? En cuántos hombres de la Biblia han tenido que pasar por cosas en donde son expuestos a ser más vulnerables, ser atacados, pero Dios los libra. Y exacto. también, como ocurrió y lo vimos en el horno de fuego, ¿no? No pensando, amigas, que siempre Dios nos va a librar y todo. Pues la señora pudo haberse dicho, no me importa hacer una cosa y decir, Claro, ¿está porque lo bien? vemos en el, por ejemplo, ahorita que dices, no es, hay que pensar que siempre Dios nos librará. Tenemos, bueno, el ejemplo de en el Pozo de los Leones a estos amigos de Daniel. No, mentiras, que el horno de fuego, ¿no? Ujú. Los amigos de Daniel. Dios los libró, pero también, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Esteban, ¿no? También, Que Esteban murió dándole gloria a ¿sí? Dios. Esteban murió viendo el cielo abierto, ¿no? Y Y al, lo importante ujú. es eso, la gloria de Dios, porque nosotros al final sabemos que cuando nosotros le damos gloria a Dios, nuestra vida está completamente en sus manos. Y al final es ganancia. O sea, Exactamente. sabemos que estamos del lado correcto, que al Así es. final, como lo dijeron, como le pasa a Esteban, como ocurre con los tres amigos que dicen lo que ocurra, va a ser lo mejor. Exactamente. Si Pero vivimos, tenemos que para Dios ¿sí? vivimos. Y si Descansar morimos, en esa voluntad, ¿verdad? Yo no puedo controlar nada, pero sí puedo hacer lo correcto y como siempre lo digo en todos los cursos que damos ahí sobre todo en el curso de consejería, es tú haz lo correcto aunque el otro haga lo incorrecto. Pero ¿cómo? Me voy a ver vulnerable, va a abusar de mí, a traer consecuencias. Sí, pero estás haciendo lo correcto. El resultado no sabemos, amigas. Puede ser favorable, pero también muchas veces puede ponerte en una posición muy complicada, pero aún así estás haciendo lo correcto porque queremos obedecer. Acuérdate, esta va a ser como la secuencia, ¿verdad? De lo que queremos hacer cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Obediencia, reverencia y adoración. Es así es. como una secuencia. Entonces, voy a hacer una pregunta, Nayet, y amigas, y meditemos un poco en ello. Dice, ¿cómo deberíamos de considerar la obediencia que debe seguir a toda reverencia verdadera? O sea, ¿cómo debería de ser esa obediencia cuando realmente queremos reverenciar a Dios? Y para eso vamos a buscar en el Salmo 66:7. ¿Y me ayudas a leerlo, Sí. Nayet? Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. No se enaltezcan los rebeldes. La palabra rebelde significa ser terco. Una persona terca, obstinada, una persona que realmente está llevando la contraria. ¿Conoces de esos? Sí, a veces, fíjate, y todavía, claro, por supuesto, a Ujú. veces le llevamos la contraria a Dios, pero ya que lo conocemos vemos que Sí, no, nada tiene sentido sin sí. Dios, sin obedecerlo. Aún parte de nuestro caminar, ¿verdad? En este proceso en que vamos hacia madurez.
Sí. pues volteamos y vemos qué terca era yo. Exacto. Bueno, qué necia, o sea, cómo no entendía esto, ¿verdad? Como, miren, amigas, nos conviene tener un corazón afable, apacible, un corazón dócil, ¿verdad? Un corazón es. obediente, un corazón en donde si el Espíritu Santo te trae a memoria alguna porción de la palabra y te dice, cede, no mientas, obedece, ¿verdad? Parece que vas a perder, pero mira, estás aquí, cuida, hacerlo, Sí. no ser rebeldes. Y Mira, Alma, lee ay, esto que ah, escribiste aquí en este libro, aquí abajo. ¿yo lo escribí? Sí, Sí, es cierto. es Dice, hay una sola persona que puede sacarnos de la voluntad de Dios, nosotros mismos. Este es el Ese me material de encanta. la trampa de Satanás, Sí. ¿verdad? Y sí es cierto, solamente Sí. nosotros mismos, amigas, imagínate por nuestra terquedad. Y te platicaba también el fin de semana, Naye, que todo esto de la voluntad de Dios me recordaba el libro el segundo libro más vendido después de la Biblia, que es el, el peregrino. Caminar del peregrino. ¿El camino del peregrino? El camino del... No, ay, se me fue ahorita el nombre. Aquí Alex ahorita no está nuestro apuntador. Más o menos como sí. el camino del peregrino. Ok, usted me está entendiendo. Donde está Cristiano, ¿te acuerdas? Yo vi la película, leí el libro y dice que Cristiano iba rumbo, ¿verdad? A encontrarse, ¿verdad? Allá en las... Quería llegar con Dios, llegar al cielo, pero en medio de todo eso tomaba varios atajos porque se distraía o veía situaciones y yo siento que de una u otra manera, a veces así es nuestra vida. Sí, es el progreso del el peregrino. progreso del peregrino. Y eso es, vas progresando porque él quería llegar a Dios. Exacto, pero es en un medio de progreso. eso, se salía, pero regresaba al camino angosto. Y regresaba, y luego salía y se metía en problemas. Y se Sí. metía en situaciones y pasaban cosas. Y parecía que todo se iba a derrumbar, ¿no? Todo lo que ya había avanzado. Sí. Pero no, de alguna manera Dios lo rescataba y lo traía nuevamente a sus caminos. Así pienso muchas veces que en medio de nuestro terco corazón, de nuestra rebeldía, hemos tomado atajos. Yo he visto atajos en mi vida que digo, ¿por qué? Bueno, pero aún de eso hemos aprendido, pero el Señor lo usa para bien. Cuando Así yo es. reconozco, digo, Señor, sácame de esta, no, por favor, te lo suplico, ayúdame, ¿verdad? Él lo hace y ya somos parte de su familia, Él ya nos ha dado promesas de vida eterna, vamos a llegar, pero hay formas de llegar también en medio de esto, en obediencia. En obediencia, porque luego también muchas veces culpamos a las circunstancias o al mismo Dios, ¿no? Sí, sí. Es que yo pues ya me fui para acá porque las circunstancias no me eran favorables, ¿no? Pero realmente cuando recuerdas, por ejemplo, cuando José el soñador que les dice, ustedes utilizaron esto para mal, pero Dios lo transformó para bien. Pero ¿por qué Dios lo transformó para bien? Porque José sí permaneció firme en la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios y no culpando a Dios, ¿no? O sea, sabiendo que Dios era soberano y que si estaba en la cárcel, que si era esclavo, que si era lo que estuviera pasando, que si el amigo se olvidó de él y como son circunstancias que pasamos todas en la vida, Alma, y ¿verdad? muchas veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y dices, Dios, tú pudieras cambiar esto. Sí, pero hay un plan y tú no lo ves y el único que conoce ese terco corazón es Dios. Y hacer la parte que nos corresponda a nosotras, ¿no? ¿Cuál es? Lo que estamos viendo, ¿no? Reverencia y obediencia y adoración a Dios, sea cual sea la circunstancia. Porque hace ratito dijiste algo muy importante. Me levanto y sé que los planes de Dios son buenos, ¿no? Sí. Yo sé, porque yo sé, dice Dios, qué planes tengo para ustedes, ¿no? Planes de bienestar. Y lo puedes vivir de diferentes maneras, ¿no? Cada día, pensando en agradecer, y ahorita vamos a terminar en eso, ¿verdad? Agradeciendo lo que tengo o enojada por lo que no tengo. Exactamente. O irritada y queriendo arrebatarle a la vida algo que realmente no me pertenece y que no va a llegar y que voy a vivir con enojo y con amargura. Y pueden ser cosas materiales, puede ser una relación, pueden ser tantas y tantas, anhelando, ¿verdad?, tener hasta los dones que tiene otra persona, pensando hasta en el servicio, que pueden ser cosas buenas, pero no es eso, ¿verdad? O sea, tengo lo que tengo porque Dios le ha placido, ¿verdad? Y con eso es suficiente. Y el Señor sabe lo que yo necesito cada día. La semana pasada que diste la clase, la última de soberanía, antes de entrar a este tema, dijiste una frase que para mí me ha impactado siempre, que dice,
Nunca sabrás que Dios es todo lo que sí. necesitas hasta que Dios sea todo lo que tengas, ¿no? Ujú. Porque si no es Dios todo lo que tenemos y lo único que tenemos, siempre vamos a estar anhelando y anhelando Más y otras más, cosas, sí. ¿no? Y Sí, Dios porque el corazón no se sacia, quiere más y mm, más. Vamos a leer otro versículo de Deuteronomio 27:10. Dice, por tanto obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. Y la palabra obedecer al Señor literalmente es, fíjate, es oír la voz del Señor. La palabra oirás, hablando de no solamente oír, sino también de prestar atención y obedecer lo que has escuchado. ¿Cuántas veces no oímos las cosas, verdad? Sí. ¿Cuántas veces si no prestamos atención? Así O sea, es. no hagas esto, no te metas en aquello y decidimos, ¿verdad? Por terquedad, por necedad, seguir el consejo contrario a lo que nos dice el Señor. En Hechos 5:29, ¿me ayudas, Naye, Sí. a leer? Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Wow, qué fuerte también, porque lo que estaban enfrentando era el peligro de su propia vida, perder Sí. la vida, ¿verdad? Porque les habían prohibido que compartieran del Evangelio, que ya no estuvieran en las plazas, en los lugares, hablando del Señor. Entonces la palabra obedecer al Señor, nuevamente aquí, ¿verdad? Ante el concilio judío que había ordenado a Pedro y a los demás apóstoles que no enseñaran más al pueblo el nombre de Cristo. Y su respuesta fue contundente, que ellos iban a obedecer a Dios. Y esta debe ser nuestra respuesta también como creyentes. Debemos de honrar a las autoridades terrenales, sí, pero obedeciendo las ordenanzas siempre que sea posible. Sin embargo, cuando los mandatos de los hombres contradicen lo que Dios nos ha enseñado, el creyente debe someterse primero a Dios. Gracias a Dios vivimos en un país hasta el día de hoy, ¿verdad? En donde hay una libertad de culto, pero cada día vemos, ¿no? Que hay situaciones que se presentan en donde seguro seremos probados, Ay, ¿no? no. Y Sí. tendremos que decidir, ¿voy a obedecer esto o voy a obedecer al Dios, verdad? Estas Dios. leyes que estamos viendo que se han aprobado últimamente, que bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero es ya estamos viendo que, Sí. que se nos va a poner más difícil porque las leyes se están haciendo en contra de la voluntad de Dios. Y Sí. entonces, pero permanecer así como Daniel, ¿no? Como Moisés, Firmes. como Isaías, como todos los profetas, como estos, por ejemplo, Pedro, ¿no? Que contestan, pues yo voy a obedecer a Dios antes que al hombre. Así es. Y vamos a otra cita que es Santiago 1:22 y dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y la palabra engañan significa pensar equivocadamente, calcular mal, razonar falsamente o engañar. Entonces, ¿cuántas veces vivimos engañadas en cosas, verdad? Le hemos calculado mal, hemos vivido equivocadamente, falsamente. Yo a veces volteas, digo, y aún en nuestro caminar en el Señor, digo, Sí. Señor, cuán equivocada estaba en esta área, cómo Sí. vivía yo pensando que tenía la razón en esto, y pues es mi carne que se resiste a obedecer a Dios, se resiste a aplicar la palabra, ¿no? Así es, pero ¿cuál ha sido el cambio, no? La razón de que has leído la palabra, ¿no? Que es Sí. útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Porque sabes que, Alma, yo también, anoche que estábamos, que estaba ya preparándome para el día de hoy, yo hice como una reminiscencia de mi obediencia a Dios, ¿no? Que estás hablando del engaño. Sí. Y bueno, yo crecí pensando en un Diosito, ¿no? O sea, desde que oras tu mamita, claro, linda, con todo el amor, vamos a rezarle a Diosito, vamos a orar a Diosito, ¿no? Sí. O Dios te va a castigar, Dios está enojado Sí. contigo. Entonces vivimos engañadas, vivimos en un engaño pensando en un Dios que no es el Dios verdadero, no es el Sí. Dios que se revela en su palabra, ¿no? Es un Dios grande, fuerte, un Dios Majestuoso. personal, majestuoso. Y entonces hay que quitarnos todo ese engaño que traemos en la cabeza, ¿no? Que Dios ya no me quiere, Dios no me perdona, Dios me tiene apartada de Él. Sí, sí, eso que dices, cuánto tiene que ver nuestra crianza, ¿no? Y la cosmovisión de cómo ves, interpreta tu familia a Dios y te lo Sí. transmite. Yo para entrar
a la secundaria, mi papá dijo, vamos a hacer una manda. Una manda y una manda de pedirle a Dios que te quedes en la secundaria 59, Club de Leones de la Ciudad de México, que era como de las mejores secundarias, las mejores. Ahora casi muy difícil lograr entrar ahí, tenían que ser los mejores promedios, las mejores, y mi papá pues estaba muy preocupado, y yo creo que en ese agobio, ¿verdad? Dijo, vamos a prometerle que vamos a ir caminando por todo Calzada de Tlalpan hasta la Villa de Guadalupe. Y yo, ¿en serio, papá? Yo decía, ¿qué edad tenía? 11 años. Y papá, pero vamos a, ¿sí? Y bueno, sí quedé en la escuela y mi papá lo hizo, pero es su manera de él reverenciar y hacerlo y entender a Dios, pero yo había algo como que no lograba comprender. Yo decía, no, o sea, no puedo entender un Dios que le place que uno camine bajo el rayo del sol, no sé, algo Sí. no lo entendía, Que ¿verdad? te laceres hasta a veces hasta tu No, cuerpo, ¿no? Porque esa es una sí, forma de no, lacerar tu y cuerpo. olvídate, cuando llegamos ahí a la basílica, bueno, pues había gente caminando rodillas que traía sus rodillas ya lastimadas totalmente, y muchas circunstancias. Bueno, esa era la manera en que interpreté y fue la manera en que me lo transmitieron a mí. Y que nos olvidamos precisamente de no saber el evangelio, que misericordia quiere y no sacrificio, Y ¿no? pensando que eso Y era en mi hijo obediencia, es en ¿sí? quien me complazco. O sea, si tú tienes al Hijo de Dios, pues tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Entonces ya cuando se te revela el Hijo de Dios, Cristo, ya ves que todo es a través de Cristo, ¿no? La voluntad de Dios, que es... Y pensando que yo así de alguna manera le torcía la mano a Dios. Exacto. Para que se ejerciera la voluntad de Él, para que yo pudiera estar en lo que, en este caso, la escuela, ¿no? Sí. Pero cuando yo llego al Evangelio, fue como una gran libertad de decir, Señor, no necesito hacer eso. O sea, eso no es necesario. Ya lo hizo Cristo, fue suficiente. Estuvo completo, como decías, ¿no? Su sacrificio, ya no hay nada que le pueda igualar. Todo lo demás eran trapos de inmundicia, y toda esa falsa religiosidad que aparentemente el hombre le está reverenciando a Dios, no sirve para nada, no es real. Lo que el Señor quiere, dice, quiero tu corazón. Y amigas, ahí es donde más luchamos, ¿verdad? Cuando yo tengo que poner mi corazón delante de Él y decir, Señor, tú conoces lo que hay aquí, trata con este terco, con este necio corazón. Y vamos a leer otra cita, si me ayudas, en Malaquías. Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Cuántas veces no estamos en el engaño? ¿Sí? Seguimos en el engaño, ¿no? ¿En qué hemos despreciado tu nombre, Señor? Si yo soy bueno. Sí. Vamos a leer otra cita más y dice Lucas 6:46, amigas. Lucas 6:46. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y si recordamos, ¿verdad?, cómo Cristo aquí viene y muestra, ¿no?, la importancia que tenía de obedecer al Padre, pero de una manera en donde primero está la compasión. Porque y lo platicábamos ayer, las que estamos en Lucas, ¿no?, que Alejandro nos explicaba cuántas y cuántas reglas tenían los fariseos y cuántas cosas, pero no tenían amor ni misericordia. Y a veces se nos olvida, ¿no?, que en medio de la obediencia el Señor nos está llamando a manifestar compasión, amor, misericordia, y que muchas veces no queremos salirnos de esa forma tan cuadrada. Sí. Lo vemos en la parábola esta del de la mano seca, no, cuando el fariseo pasa junto al hombre golpeado del samaritano. Saben, a mí la primera vez que la leí me impactaba tanto, decía, este hombre iba tan empecinado a que iba a la sinagoga, ¿verdad? Es que su religión no se lo permitía. Sí, no se lo permite. Entonces, exacto. Y muchas veces así nos comportamos, ¿no? Sí. Que somos insensibles. Es mayor a la necesidad. lo creado que el creador, ¿no? Sí. O sea, nos equivocamos y vemos las situaciones de una forma tan errada, cuando, como dices, y como dice Dios en su palabra,
pues misericordia, misericordia, amor, compasión. Sí. Y esta cita, ¿no? También en Mateo 7:21, Naye. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué fuerte, ¿no? O sea, no todo el que me dice Señor, y cuando yo leo esto, yo tiemblo y digo, es cierto. O sea, no solamente es decir, tú eres mi Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, estos versículos nos llevan a una verdad que comunica que todos aquellos que han creído para salvación obedecerán la voluntad del Padre, porque esa es la manifestación, ¿no? Un corazón obediente, dispuesto realmente a hacer lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Entonces la fe no tiene como resultado una vida perfecta aquí en la tierra, pero va a resultar en una vida que está siendo cambiada. O sea, esto así es, yo siempre hablo, ¿no? Que son procesos. Sí. A veces dices, pero ¿cómo? Sí, son etapas, son procesos en donde vamos creciendo. El Señor no nos manda una oleada de obedece estas 40 cosas, no, son procesos donde vamos entendiendo cada día, ¿verdad? Sí. Cómo el Señor nos va llevando a una mayor relación, como un entendimiento de lo que es su santidad, para conquistar nuestro corazón a vivir en santidad, desear hacer las cosas y hacer esos cambios en las áreas de nuestra vida, pero que sean cambios sustentables, sostenidos. Sí, porque como dijiste hace rato y como lo decimos con todo respeto, ¿no? El ejemplo de tu papi cuando hacía esas cosas, ¿sí? ¿No? Pero no, estamos equivocados y realmente no hay una transformación del corazón, ¿no? Siempre queremos hacer las cosas como lo que veíamos ayer también con Lucas, ¿no? Limpiamos el vaso por fuera, pero por dentro no hay una transformación, no está la voluntad de Dios, ¿no? Que es, pues, que nos enseña en su palabra, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino. Una sola verdad. Ajá. Y el Señor nos lo manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Para seguir, alguien me decía en estos días, pero yo no soy Cristo, Alma. Porque le dije, ¿qué haría Cristo en esta situación? Y me dijo, pero yo no soy Cristo. Y le dije, sí, pero somos seguidoras de Jesús. Y tenemos que decir, Señor, no puedo. Y aparte me encanta, ¿sabes qué, Naya? Me encanta. Porque le puedo decir, Señor, no puedo con esto. ¿Sabes cuántas veces le he dicho, no puedo con esto? Sí. Y yo sé que te quiero obedecer. No podemos. No, es la rendición, ¿no? Y tú me llamas a obediencia, pero no puedo. Pero Él viene y me dice, pero yo sí puedo hacerlo en ti. Y eso me da paz. Sí, porque digo, no puedo ir a buscar a esta persona y pedirle perdón. No puedo. Así también me dijo una vez una amiga, no soy Dios para perdonar a su esposo, ¿no? Sí. Y es entrar, sí, no somos Dios precisamente, pero Dios pelea nuestras batallas. Porque en nuestra debilidad se manifiesta su poder. Y he visto cómo Dios transforma los tercos corazones como el mío para decir, yo lo hago en ti y te lo voy a mostrar. Pero cuando yo me rindo a Él y le digo, yo sé, esta es tu palabra. Sí. Tú quieres que camine en obediencia. Yo no puedo, me faltan fuerzas, ánimo, hasta deseos, ¿verdad? Y Él viene y lo pone y lo hace. Sí. Y eso... Y luego hay un buen resultado. Y digo, esa no soy yo, ese es el poder de Dios viviendo en mí. Ese es el evangelio, ¿no? El poder de Dios. Y no hay que avergonzarnos de él. Oye, Alma, y esto tan importante de que cuando no podemos, ¿no? Y como dice la palabra, que como oveja que va al matadero no abrió su boca, ¿no? Entonces, cuando no podemos hacer algo, realmente es tomar la actitud que Cristo hizo. Es obedecer simplemente. No podemos, no puedo, solamente obedece. Y yo sé, amigas, que en medio de estas situaciones también hay etapas muy difíciles y le decía también a alguien, ¿verdad? Yo sé que ahorita estás en un Getsemaní, también hay cosas que rebasan, ¿verdad? Más allá de nuestras capacidades, pero en medio de ese Getsemaní ahí está Dios. Sí, qué importante ahí está abrazándote. En esto, Alma, porque sí basamos y hay muchas mujeres que ahorita están pasando un dolor muy grande, una angustia muy grande, y es no decir, no pasa nada, no, claro. Sí, obedece, ¿no? Haz las cosas, no, y es difícil y es doloroso, pero aún ahí está el Señor abrazándote en medio de tus lágrimas, en medio del dolor, en medio de la confusión,
y qué sigue y hacia dónde va esta relación, hacia dónde va mi matrimonio, qué puedo hacer. Y sé que no es fácil, pero ahí está el Señor y rendirse a Él y decir, Señor, no sé qué sigue, no sé cómo va a suceder. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto. Dame paz, dame confianza, dame una palabra. Y caminar, por eso caminamos juntas, amigas, en este proceso. No estamos solas, porque necesitamos el consejo, la oración, el ánimo, la palabra. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, ya no puedo ni leer, ¿verdad? Claro. Que alguien te llame y te diga, yo voy a leer, ¿verdad? Por ti, voy a orar por ti, te voy a alentar. Porque sí, tampoco quiero minimizar así de, solamente es obedecer y decirle, ya pon en mí el hacer tu voluntad. No, hay etapas y cosas muy dolorosas que necesitan del cuerpo de Cristo para pasar ese proceso. Y ese pasar momento. humillación también, ¿no? Como dice, un versículo favorito mío es, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Entonces el someterte a Dios implica muchas cosas, implica obediencia, humillación, pero bueno, sabemos que la victoria está, ya tenemos la victoria. La victoria, sí. Y vamos a abrir nuestras Biblias, amigas, en el Salmo 99 del 1 al 5, y vamos a pasar un momentito ahí, si me ayudas, Naye, acá lo traigo a leerlo. 99 del 1 al 5, amigas, para que ahí dejen su Biblia un momento, porque vamos a desmenuzar este salmo. El Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines. Tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande, grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es Amén. santo. Pues aquí se encuentra una de las declaraciones más majestuosas, amigas, en el Antiguo Testamento acerca de la adoración que debemos a Dios como Rey, como Señor. Y la primera palabra, el Rey, Él es el gran Rey sobre toda la tierra, es el Rey grande, el Rey sobre todos los dioses, el Rey de Reyes. O sea, nadie puede tener ese título, ¿verdad?, de Rey de Reyes. Y cuando después dice, Él está sentado como Rey sobre los querubines. Sabemos muy poco acerca de estas criaturas celestiales, los querubines, arcángeles, ángeles, pero finalmente está diciendo que está por encima de ellos. Dios está entronizado sobre ellos como su creador, sustentador y Señor. Más adelante, Nayet dice aquí que el Señor es grande en Sión, dice el versículo 2. Él es grande en Sión. Dios es infinitamente más grande que toda la creación junta. O sea, toda la suma de la creación es nada comparado con nuestro majestuoso Dios. Y ahí dice, Él es exaltado sobre todos los pueblos. Exaltado se traduce como alto, puesto aparte, para darnos una perspectiva de cuán exaltado es realmente el Señor. El profeta Isaías nos dice que la tierra es el estrado de sus pies. Esa parte también, digo, estamos hablando, ¿verdad?, de que está haciendo una alegoría para que nosotros logremos entender, pero cuando yo lo pienso en la tierra, o sea, es solo el estrado de sus pies, de un majestuoso Dios grande, ¿verdad? Y como dice también en Isaías, cuando ves sentado a Dios en su trono, que que simplemente su vestidura cubría todo el templo, ¿no? Donde estaba él sentado, el trono y todo, dices, wow. Todo majestuosamente grande. Su nombre es grande y temible, entonces la palabra temible se traduce como temor o reverencia. Dios no es temido por alguna inconsistencia en su naturaleza o injusticia en sus obras, sino por su grandeza y santidad. Porque esa es la otra cosa. Muchas veces, ¿verdad?, el temor, alguien me decía, no me gusta leer el Antiguo Testamento porque ahí veo un Dios
que no es como el que yo me imagino, ¿verdad? Hay que leer la Biblia completa, hay que entender, ¿verdad? De ahora sí que de Génesis a Apocalipsis, que Dios no se contradice, es un Dios real. Y yo le decía, ¿sabe por qué no le gusta? Porque en el Antiguo Testamento se ve la maldad del hombre como es tan real. Un hombre, o sea, un hombre en donde Dios sí tiene que tomar control en muchos momentos de la historia, ¿verdad? Así es. De manera contundente, porque Cristo no ha llegado, o sea, no hay todavía la esperanza viva, pero está solo la promesa. Pero ahí vemos retratado el hombre, la maldad, las guerras, los abusos, las traiciones entre hermanos, Sí. esto que hace, ¿verdad? El usurpar a el papel de primogénito de tu hermano, la mamá, Sí. familias. Me acuerdo que había un pastor que hizo una serie, ¿verdad? Hasta en las mejores familias, ¿no? Y sacaba una familia de la Biblia y la exponía en un sermón cada semana hablando, ¿no? De familias, y luego decías, no son familias tan diferentes a las nuestras, Naye. Qué maravilla, eso me encanta, Alma, que la Biblia realmente lo que dices muestra el corazón del hombre, lo que somos, y por eso a mucha gente que cuando empieza a leer la Biblia dice, es que la Biblia habla de atrocidades, pues son las atrocidades que vivimos y que tenemos en este mundo, pero que Dios vino a rescatarnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un temor a Dios, no estamos hablando de ese temor por miedo, Claro. porque es injusto. Es que le voy a tener miedo porque Él es injusto y que tal que estoy como caminando sobre cascarones de huevo, porque si algo, no. Claro. Él ya dio las reglas, Él ya nos dijo lo que tenemos que hacer. Exacto. Y Él es un Dios que nosotros le tenemos temor, pero realmente porque es el creador, el sustentador, porque Él ha dicho claramente que debemos de honrar su grandeza, su santidad, y Él no es un Dios injusto, inconsistente, un Dios, ¿verdad? Que hoy amanece de malas y dijo, ya me cansaron, ya me cansaron, voy a acabar con esta humanidad, ¿verdad? Claro. No, Él ha dado ya cómo va a ser, ¿verdad? Lo que sigue. Sí, y tememos a un Dios, Alma, que no debemos temer, porque el temor de Dios es el que nos preserva del peligro, del pecado, es ese temor santo, ¿no? Y en cambio, a lo que sí debemos temer, no tememos, ¿no? Y estamos completamente opuestos. Pero es cuando, hasta que llega Cristo a nuestra vida y nos da esa conciencia de pecado, de quién es Él y cuál es el camino que debemos seguir. Pues finalmente en el verso 3 dice, Él es santo, lo cual significa, y ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Como un atributo, el atributo de santidad, Él es separado, marcado para ser apartado, puesto aparte o retirado del uso común. Y hay dos cosas más ahí dentro de ser santo, que Dios es trascendente sobre su creación y Él es trascendente sobre la corrupción de su creación. Entonces, todo esto nos lleva a ver el siguiente verso, que es el 4, el poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia a Jacob, dice el versículo 4. El reinado de Dios se caracteriza por su fuerza de amor, justicia y equidad y rectitud en sus juicios, lo que decíamos, ¿no? No hay sorpresas, o sea, el Señor ha dado con claridad cuáles son sus reglas y las va a cumplir. Y esto debería inspirar a todos los creyentes a tener mayor confianza y seguridad, y también debería de conducir a las personas rebeldes, a los que no han querido, ¿verdad?, aceptar los términos de este Rey de Reyes, Señor de Señores, arrepentirse de sus caminos y buscar la reconciliación con Dios. Entonces, este Salmo 99, ¿verdad?, nos lleva a responder de una manera concreta cómo deberíamos de comportarnos en medio de todo lo que estamos aprendiendo. El versículo 1 nos dice, el Señor reina, estremezcanse los pueblos, Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. Este estremecimiento no es por causa de alguna inconsistencia en Dios, ya lo decíamos, ni por capricho, sino que es un Dios plenamente confiable. Nuestro estremecimiento debe ser maravillarnos como respuesta ante su infinita grandeza y majestad, y el mundo mismo debería sacudirse. O sea, debería decir, realmente Él es Dios. Oye, sí, Alma, ¿y cómo dijo Cristo cuando se apareció a sus discípulos? Toda potestad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces tenemos a Cristo como la imagen del Dios invisible, o sea, Su señorío, Dios hecho sí. carne, ¿no? Conozcamos Sí. más a Cristo, ¿no? Sí. El verso 3 dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la palabra también alaben significa literalmente lanzar o arrojar. En cierto sentido, alabar es simplemente confesar lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo y es verdad. Entonces, ¿qué conoces de Dios? ¿Qué has aprendido? Confiésalo, ¿verdad, al Señor? Confesar, Señor, eres Wow. santo, justo, Así maravilloso, somos esos digno. Daniel, Moisés, alabando al Señor. Sí. El verso 5, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entonces, exaltar traduce el vocablo rum, del cual puede ser traducido también como ser alto o ser puesto aparte sobre los pueblos. Entonces, ¿cómo lo vamos a exaltar? Exaltar a Dios significa reconocer, confesar su estatus excelso sobre toda la creación. Y bueno, pues vamos a, ya casi llevamos más de 50 minutos y bueno, solo vamos a terminar esta parte, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder en agradecimiento? Y para hablar ya finalmente del agradecimiento, que es un fruto del Espíritu que se debe de desbordar de un corazón que ha comprendido correctamente lo que Dios le muestra y lo que está prometiendo para cada una de nosotras, amigas. El agradecimiento es una marca de la fe. Nace de una humilde sumisión a Dios. El agradecimiento es un regalo de la gracia de Dios que tenemos ante la soberanía de Dios. Pero también es una práctica que debemos de aprender a cultivar mediante el esfuerzo del Espíritu. O sea, hay una parte que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero hay otra parte que me toca, ¿verdad? O sea, me toca rendirme a Él. Entonces, el desafío es que debemos recordar que los creyentes estamos llamados a dar gracias por todas las cosas, incluso por las pruebas y las temporadas de la vida que no tienen sentido. Hemos vivido muchas de esas y en medio de eso cuesta trabajo, entiendo, dar gracias y decir, Señor, gracias por esto que estamos pasando. Pero una teología que reconoce la soberanía, la bondad, la sabiduría, los propósitos de Dios sobre todo el sufrimiento, nos da poder para tener corazones agradecidos incluso en esos días difíciles, Naye. Sí, como dice en su palabra, dar gracias a Dios en todo y por todo. Sí, entonces. Como yo anoche llegué después de estar todo el día en la calle, Alma, y me encontré con una así de trastes para lavar. Y tenía dos opciones, ¿no? O enojarme, quejarme, o dar gracias. Sí. Y dije, gracias, Señor. Y empecé a lavar los trastes. Porque mira, todo lo que hacemos, cuando lo hacemos para el Señor, se transforma, ¿no? Y lo haces con gusto, cambia, con alegría. Ajá. Cambia. Y te ven tus hijos actuando con alegría, cumpliendo tu rol, agradeciendo al Señor. Pues, amigas, la invitación final es que si tú como nosotras quieres ser más fiel y agradecida cada día, practica el agradecimiento. Y me encontré un libro que viene en inglés de Sam Craig, que se llama Practica el agradecimiento. Y son 12 citas útiles. Vamos a pasar ahora sí que a ojo de pájaro para rápido ver y concluir y entrar al Zoom. Dice, todo lo que nos aflige, hiere y traumatiza está bajo el control total de Dios, que es inmutable para todos los que están en Cristo. Entonces, esas cosas que nos afligen, que nos hieren, que nos pueden llevar a una situación traumática, aún esas cosas difíciles están bajo el señorío de Dios, el señorío de Cristo. Número 2, ¿me ayudas a leer, Naye? La ingratitud prejuzga a Dios. Antes de que se revele más de la historia, Dios no ha terminado. ¿Cuántas veces tenemos corazones ingratos y uno da como un prejuicio, verdad? Claro, esto pasó por esto y esto no va a acabar, y no lo sabemos, no lo sabemos. Estamos tomando un juicio adelantado, ¿verdad? Prejuzgando lo que Dios, cuando Dios no ha terminado. Número 3, las personas que piensan correctamente agradecen humildemente. 4. En este mismo momento Dios está usando tu actual conjunto de circunstancias como un eslabón en la cadena inquebrantable de eslabones forjados por su amor implacable y su sabiduría infinita.
para lograr para ti el indescriptiblemente valioso privilegio de ser conformado a la imagen de su Hijo. Todas esas circunstancias, cada una, amiga, si voltea para atrás, han tenido propósito. Las difíciles, las buenas, las complicadas, las maravillosas, las alegrías, las tristezas, el dolor, todo. Y todo tiene un propósito, conformarnos a la imagen de Jesucristo. 5. Ninguna de nosotras vive la vida que planeamos. ¿Es real? Vivimos la vida que Dios planeó para nosotras. Así es. Entonces sí, la verdad es que si supieras cuál era mi triste historia de vida que había planeado, Oye, era como horrorosa. Sergio, mi esposo, dice, ¿por qué yo tuve que nacer, perdón si alguien está escuchando de Coahuila, en ese lugar de tan feo, en Minas de Barroterán, tan desértico? Pero le digo, bueno, naciste allá, pero estás viviendo en esta ciudad tan hermosa. Claro. O sea, los planes de Dios son buenos siempre. Siempre. 6. La puerta al gozo se abre haciendo morir un espíritu de derecho. ¿Cuántas veces decimos, verdad? En el matrimonio, con los hijos, yo tengo derecho, en el trabajo, yo tengo derecho. No, es matar ese espíritu de derecho y entonces abrirnos al gozo. 7. Las personas que pueden imaginar la mayor cantidad de mejoras también pueden volverse las más negativas y críticas. ¿Cuántas veces eres así, verdad? Con lupa dices, es que esto podría estar mejor. Pues sí, pero no. o si tú eres parte del cambio, hazlo tú, ¿verdad? Exacto. Haz tu contribución. 2 cosas que no coexisten es lloriquear y estar agradecidos. No pueden ir juntos, claro. ¿verdad? No. O una u otra. 9. La acción de gracias es el antídoto contra la ansiedad que destruye la paz. En el momento en que empezamos a agradecer, cambia, ¿verdad? Cambia la ansiedad. Ok, y se va la ansiedad y viene la paz. 10. La gratitud es una subcategoría de algo más amplio, la adoración. La acción de gracias es una forma de exaltación porque exalta la generosidad del dador. Entonces eso nos transforma en ese momento, claro, nuestra todo. actitud, nuestra visión, nuestro corazón. Contar las bendiciones puede reorientar los corazones desorientados. Y finalmente, de la misma manera que el estiércol, fíjate, escucha eso cuando lo leí, ¿verdad? Qué fuerte. De la misma manera, amigas, que el estiércol desagradable produce cosechas deliciosas, la adversidad y la tragedia desagradables son productivas y producen el buen fruto que Dios se propone producir en nuestras vidas. Vuelvo a lo mismo. Cuántas etapas difíciles, dolorosas. Muchas hemos tenido. Cuando volteo para atrás, y a mí, no sé si te pasa, tú volteas para atrás y ves a veces ya no me acuerdo tanto de lo bueno, lo maravilloso, pero cuando volteo para atrás y veo el fruto de esos momentos difíciles, digo, ay, el Señor estuvo ahí. Sí. Dios me sustentó, Dios nos sostuvo, Dios nos consoló. Y veo el fruto y digo, Señor, gracias, hoy te conozco más a través de todos esos momentos que fueron tan dolorosos, significativos, tan difíciles, pero eso conforma y forma carácter cuando estamos dispuestos a pasar por ese horno de fuego y decir, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Exacto, forma nuestro carácter conforme a Él, ¿no? Todas las cosas que pasan para bien de los que le amamos. Y sí, cuántas veces yo que he estado, por ejemplo, enferma, ahora soy más empática. Antes escuchaba a alguien que se quejaba y decía, ay, pero y ahora sé lo que es el dolor y puedo ser más empática. Problemas de economía, ahora entiendo qué difícil es pasar problemas de economía. Y mientras no pasamos por todo eso, no se va formando el corazón de Dios en nosotros. Claro. Bueno, amigas, pues hemos concluido, vamos a terminar en oración. Sí. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta confianza que tú nos das, por este privilegio que nos das de conocer al Dios soberano, al Dios que está en control absoluto de todas las cosas, al Dios que merece toda la honra, la admiración, la reverencia, la obediencia, al único Dios verdadero y digno de ser alabado. Señor, te pedimos humildemente que sigas mostrando tu rostro a nuestra vida, Señor, que pongas en nosotras cada día más ese deseo de conocerte, de honrarte y de saber que en tu presencia
hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, y que podamos estar quietas conociendo que tú eres Dios, eres el Dios altísimo, grande, y no hay nada que se levante en contra de tu voluntad, Señor. Gracias porque las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia, Señor. Gracias porque estamos en la palma de tu mano. Bendito y alabado seas, Señor, por siempre. Amén. Amén, amén. Y bueno, amigas, pues no nos resta ahorita más que invitarlas a que se conecten al Zoom. Realmente esto es lo mejor de toda la clase, lo que sigue, ¿verdad? Porque ahí participamos todas, las escuchamos. Y recuerda que está todo esto, estas clases las estamos dejando ya en la plataforma de YouTube. Y por otro lado te doy también la buena noticia que tenemos ya nuestro diario devocional que se llama Una cita con Dios, para que tú puedas hacer tu devocional. Son 365 hojas en blanco para que tú puedas aquí escribir tu historia con el Señor. La escritura terapéutica, como le llaman algunos, de verdad tiene el objetivo de que tú puedas ordenar tus pensamientos, pero qué mejor que hacerlo delante de Dios, con tu Biblia, con un rico café, y que tengas cada mañana un tiempo con Dios. Ya tenemos en la librería las libretas y bueno, pues vaya para saludarlas también, Alma. Qué padre, sí, ¿no? Cada que llega alguien a la cuando librería las conocemos. y bueno, nos ellas conocemos. dicen que ya nos conocen, pero a veces nos encanta conocer las amigas, Sí. y para nosotros es un gusto siempre, cada mañana de jueves, estar Así aquí es. y contigo, Nayeli. Muchísimas gracias. Alma, igualmente, gracias, amigas Pues, lindas. nos vemos en el Zoom, amigas. Bendiciones. Hasta luego.